La lluvia azotaba las calles de Bogotá con una intensidad feroz, como si el cielo mismo estuviera desahogando una pena ancestral. Las gotas gruesas golpeaban el asfalto con un ritmo ensordecedor, creando una sinfonía de desolación que parecía resonar con el alma de la ciudad. En medio de aquel diluvio urbano, una figura solitaria se recortaba contra el paisaje gris. Era un automóvil negro, elegante y reluciente, que avanzaba con parsimonia entre los charcos que se formaban en las calles empinadas del barrio de la Candelaria. El vehículo parecía un contraste perfecto con el ambiente, limpio, imponente, ajeno al caos que lo rodeaba. Al volante, Vega Martínez conducía con la mirada fija en el horizonte, sus manos enfundadas en delicados guantes de cuero negro aferradas al volante con una determinación que iba más allá de un simple trayecto. Sus ojos, profundos y oscuros como el carbón, reflejaban una intensidad que hablaba de años de lucha y sacrificios. De repente, algo captó su atención. Entre la cortina de agua y la bruma, una silueta pequeña y vulnerable se movía trabajosamente. Un niño, no mayor de 10 años, vestido con harapos empapados, intentaba resguardarse bajo un precario cobertizo. Un impulso inexplicable hizo que Vega frenara el vehículo. No era común en ella interrumpir su rutina, mucho menos en un día tan inclemente. Pero algo en aquella imagen la conmovió profundamente. Descendió del automóvil, su abrigo de diseñador ondeando como una bandera de esperanza contra la tormenta. Sus zapatos de tacón alto apenas tocaban los charcos, como si la realidad de la calle fuera algo completamente ajeno a su mundo. El niño la observaba con una mezcla de temor y curiosidad. Sus ojos, grandes y expresivos, parecían contar historias de soledad y supervivencia que ninguna palabra podría describir. ¿Cómo te llamas?, preguntó Vega, su voz suave pero firme. Samuel, respondió el niño, apenas en un susurro que casi se perdía entre el ruido de la lluvia. En ese momento, algo inexplicable sucedió. Una conexión instantánea, un hilo invisible que parecía unirlos más allá de lo racional, más allá de cualquier circunstancia. Vega no lo sabía aún, pero aquel encuentro cambiaría para siempre el curso de su vida. El interior de la mansión de Vega era un mundo completamente diferente al caos de la calle. Paredes color crema adornadas con cuadros de arte contemporáneo, muebles de diseño meticulosamente seleccionados y un silencio que parecía susurrar historias antiguas. Mercedes, la abuela de Vega, observaba desde su sillón cerca de la ventana. Sus ojos, aunque cansados, conservaban una chispa de inteligencia y perspicacia. Cuando Vega entró con Samuel, algo en la mirada de la anciana cambió sutilmente. «¿Qué es esto, Vega?», preguntó Mercedes, su voz suave pero cargada de curiosidad. Vega explicó brevemente cómo había encontrado al niño en medio de la tormenta, sintiendo que necesitaba protegerlo. Samuel permanecía callado, sus ojos grandes explorando cada rincón de aquella casa que parecía sacada de un cuento. Rafaela, la empleada doméstica de toda la vida, miraba la escena con una mezcla de escepticismo y preocupación. Sus labios, normalmente apretados en una línea seria, se curvaban en una mueca de duda. «No sabemos nada de este niño», murmuró Rafaela mientras preparaba café. La tensión en la habitación era palpable. Samuel, ajeno a los murmullos y miradas, se acurrucaba en un sillón, sus ropas mojadas dejando pequeños charcos en el elegante tapizado. Mercedes se acercó lentamente, con la ayuda de su bastón. Sus manos, marcadas por años de experiencia, rozaron suavemente el rostro de Samuel. Un escalofrío recorrió la habitación. Algo en aquel contacto parecía revelar más de lo que las palabras podían expresar. «Hay algo especial en ti», susurró Mercedes, más para sí misma que para los demás. Vega observaba la escena, sintiendo que algo extraordinario estaba a punto de suceder. La historia de su familia, marcada por ausencias y secretos, parecía estar a punto de revelar un nuevo capítulo. Un detalle llamó su atención. Samuel llevaba consigo un pequeño medallón, apenas visible entre sus ropas. Cuando intentó acercarse para verlo, el niño lo ocultó rápidamente, con un gesto de protección que hablaba de historias no contadas. La noche caía sobre Bogotá, y con ella, un misterio comenzaba a tejerse en aquella casa. Un misterio que involucraría secretos familiares, pérdidas olvidadas y un destino que parecía estar esperando para ser descubierto. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado, como si la tormenta de la noche anterior hubiera sido solo un sueño lejano.
Vega se levantó temprano, su mente aún procesando los acontecimientos recientes. En la cocina, encontró a Samuel desayunando con Mercedes. La escena era sorprendentemente íntima. El niño comía pan con mermelada mientras la anciana le contaba historias de su juventud. Sus risas llenaban el ambiente, creando una atmósfera de complicidad que intrigaba a Vega. ¿De qué hablan?, preguntó Vega, sirviéndose una taza de café. Mercedes intercambió una mirada significativa con Samuel, como si compartieran un secreto. Solo le contaba sobre Regina, respondió con naturalidad. El nombre de su madre hizo que Vega se tensara. Regina había desaparecido años atrás, dejando un vacío inexplicable en la familia. Cada mención de su nombre traía consigo un mar de emociones no resueltas. Rafaela entró en la cocina, interrumpiendo el momento. «Señorita Vega, llegó un sobre para usted», dijo, entregándole un sobre antiguo con un sello que parecía haber viajado desde el pasado. Con manos temblorosas, Vega lo abrió. Era una carta antigua, con una letra que reconoció inmediatamente. Era de su madre. Las palabras parecían cobrar vida mientras leía. «Querida hija, si algún día lees esto, necesitas saber la verdad sobre nuestra familia. Hay secretos que pesan más que el silencio». La carta quedó inconclusa, como si algo o alguien hubiera interrumpido su escritura. Samuel, que había observado todo en silencio, parecía especialmente atento. Un detalle llamó la atención de Vega. En el sobre había una fotografía antigua. Una imagen desvaída mostraba a una mujer joven sosteniendo a un bebé. Algo en aquella imagen le resultaba extrañamente familiar. «¿Qué sabes tú sobre esto?», preguntó Vega a Samuel, cuya mirada se había vuelto seria de repente. El medallón que el niño llevaba comenzaba a brillar sutilmente bajo la luz de la mañana, como si guardara un secreto que pronto saldría a la luz. Mercedes observaba la escena con una mezcla de anticipación y preocupación. La verdad estaba cerca, pero aún oculta entre sombras de recuerdos y silencios familiares. La casa parecía contener el aliento, esperando que el próximo movimiento revelara el misterio que los envolvía. La tarde se extendía sobre Bogotá como un lienzo de tonos dorados y naranjas. Vega había decidido investigar más sobre el misterioso medallón de Samuel, llevándolo consigo a su estudio personal, un espacio repleto de documentos familiares y recuerdos. «¿De dónde viene este medallón?», preguntó, observando el objeto con una lupa. Samuel guardó silencio inicialmente, pero algo en la mirada de Vega lo hizo sentir en confianza. «Era de mi madre», respondió con voz suave. Un detalle llamó la atención de Vega. El medallón tenía grabadas unas iniciales casi imperceptibles. RM, las mismas iniciales de Regina Martínez. Mercedes entró silenciosamente en el estudio. Su presencia parecía cargar un peso de secretos ancestrales. «Hay cosas que nunca les conté», dijo, su voz temblando ligeramente. De repente, Rafaela apareció con un álbum de fotos antiguas. Sus manos, normalmente firmes, temblaban al entregarlo a Vega. Las páginas revelaban una historia compleja. Fotografías de Regina en diferentes etapas de su vida, algunas con un hombre desconocido, otras en lugares que parecían estar marcados por un dolor profundo. Un documento cayó del álbum. Era un certificado médico parcialmente rasgado, con información sobre un embarazo años atrás. La fecha coincidía con el momento en que Regina había desaparecido misteriosamente. Samuel observaba todo con una intensidad que iba más allá de su edad. Sus ojos, grandes y expresivos, parecían guardar secretos que apenas comenzaban a emerger. «Algo nos une», murmuró Mercedes, mirando alternativamente Samuel y Vega. «Algo que va más allá de lo que podemos entender». A medida que el sol se ponía, una sensación de anticipación envolvía la casa. Cada objeto, cada foto, cada silencio parecía esconder una parte de un rompecabezas que estaba a punto de revelarse. El misterio de Samuel, la desaparición de Regina y los secretos de la familia Martínez estaban a punto de encontrar luz. La noche llegaba, trayendo consigo la promesa de revelaciones que cambiarían para siempre la vida de todos. La noche envolvía a la mansión Martínez con un silencio denso, como si los muros mismos guardaran secretos ancestrales. Vega no podía dormir. Sus pensamientos giraban alrededor de Samuel, de Regina, de todas las piezas inconexas que parecían querer encajar. En medio de la oscuridad, decidió revisar nuevamente los documentos.
Sus dedos rozaban delicadamente las fotografías antiguas, buscando alguna pista que hubiera pasado desapercibida. Un detalle llamó su atención. En una foto apenas visible, Regina aparecía con un hombre desconocido. No era una imagen romántica, sino más bien de complicidad. Sus miradas parecían compartir un secreto que iba más allá de las palabras. De pronto, un ruido en el pasillo la sobresaltó. Samuel caminaba errático, como si estuviera buscando algo. Sus ojos, grandes y brillantes en la penumbra, parecían hipnotizados por algo que solo él podía ver. «Samuel», llamó Vega suavemente. El niño se detuvo. En su mano, sostenía el medallón que días atrás había mantenido oculto. La luz de la luna lo hacía resplandecer, revelando un pequeño compartimento secreto que nunca antes había notado. Con manos temblorosas, Vega lo abrió. Un pequeño papel amarillento por el tiempo cayó suavemente. La letra era de Regina. Una carta incompleta que parecía haber sido escrita en medio de una urgencia inexplicable. Si algún día lees esto, necesitas saber la verdad. Samuel no es quien parece ser. Su origen está más cerca de lo que imaginas. Las palabras quedaban suspendidas, generando más preguntas que respuestas. Mercedes, que había observado todo desde la puerta, dio un paso al frente. Su mirada era una mezcla de dolor y revelación. «Es hora de que sepan toda la verdad», murmuró. La habitación parecía contener el aliento. Cada objeto, cada sombra, parecía estar esperando la revelación que cambiaría para siempre la vida de aquella familia. El misterio de Samuel, el secreto de Regina, estaban a punto de ser desvelados. El amanecer llegó con una luz suave que parecía querer amortiguar el impacto de las revelaciones que estaban por suceder. Mercedes, con la determinación de quien ha guardado un secreto por demasiado tiempo, pidió que todos se reunieran en el salón principal. Vega, Samuel y Rafaela esperaban con una mezcla de ansiedad y expectativa. La anciana tomó asiento en su sillón favorito, sus manos aferrándose a un sobreantiguo que parecía ser el último testigo de una historia largamente silenciada. «Regina no desapareció», comenzó Mercedes, su voz firme pero quebrada por la emoción. «Ella tomó una decisión que cambiaría para siempre el destino de nuestra familia». La historia comenzó a desenrollarse como un tapiz cuidadosamente tejido. Regina había estado embarazada años atrás, de un amor prohibido que la obligó a tomar decisiones imposibles. Samuel no era simplemente un niño encontrado por casualidad, sino el resultado de una decisión de amor y sacrificio. «Él es parte de nuestra familia», dijo Mercedes, mirando directamente a Samuel. «Más de lo que jamás imaginamos». El medallón cobró súbitamente un significado profundo. Las iniciales RM no solo pertenecían a Regina Martínez, sino que escondían un código familiar que ahora comenzaba a tener sentido. Vega sentía que el mundo se movía bajo sus pies. Cada secreto revelado era como una pieza de un rompecabezas que finalmente encontraba su lugar correcto. Samuel, hasta entonces silencioso, dio un paso al frente. Sus ojos, idénticos a los de Regina, brillaban con una comprensión que iba más allá de su corta edad. «Siempre supe que pertenecía a algún lugar», murmuró el niño. La luz de la mañana parecía limpiar los últimos vestigios de secretos. La casa Martínez, que había sido un lugar de silencios, ahora respiraba libertad y verdad. Rafaela, con lágrimas en los ojos, observaba la escena. La familia que había servido por años finalmente encontraba su verdadera forma. Un abrazo colectivo selló aquella mañana de revelaciones. No era un final, sino un nuevo comienzo. El destino había tejido su historia con hilos de amor, sacrificio y esperanza. ¿Te ha gustado esta historia de amor, secretos familiares y destino? Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte tu teoría sobre los secretos de la familia Martínez. Cada comentario nos acerca más a nuevas historias.